No es un papa de oficina. Antes de Roma hubo arena en las sandalias y sal en el aire. En el norte del Perú, un joven agustino aprendió a mirar a los ojos, a escuchar los silencios y a llamar por su nombre a quienes casi nadie ve. Allí el tiempo corre distinto, la fe se hace vecina y el pastor camina al ritmo de su pueblo. Si hoy muchos se preguntan por qué León XIV insiste tanto en periferias, misión y pueblos, la respuesta huele a desierto, mar y plazas pequeñas. Piense un instante en los lugares que lo marcaron a usted. Una capilla sencilla, una parroquia de barrio, un sacerdote que se quedaba después de la misa para oír a la gente con paciencia. Eso mismo forjó el corazón de este papa. Por eso, cuando habla de dignidad, trabajo y familia, no suena a discurso preparado, suena a camino andado, a manos apretadas en un velorio, a risas compartidas en un bautizo, a nombres que se llevan a la oración de cada mañana. Hoy vamos a recorrer 3 momentos de su vida en el Perú que siguen latiendo en sus decisiones. Veremos cómo se aprende a gobernar acompañando, cómo se discierne sin gritos y cómo se sirve poniendo primero a la persona y luego al plan. Y escucharemos, en voz reciente, un acento misionero que confirma lo esencial. La iglesia crece cuando sale al encuentro y se queda donde hace falta. Quédese con nosotros. En estos minutos uniremos tierra y memoria para entender por qué su gobierno tiene acento misionero y corazón agustiniano. Si alguna vez usted sintió que la fe se vuelve más clara cuando alguien está a su lado, este relato le resultará familiar. Comencemos. Para entender por qué hoy su voz habla de misión con tanta naturalidad, hay que volver al lugar donde ese lenguaje se aprendió de verdad. No en un aula, sino bajo el sol, con tiempo sin prisa y con personas concretas delante. Empecemos allí. Primer hito en Perú, Chulucanas, la escuela de la cercanía. Llegar desde Chicago a Piura fue aprender otra geometría del tiempo, menos prisa, más encuentro. En la prelatura de Chulucanas, los días no se medían por agendas apretadas, sino por nombres propios. La mañana comenzaba con saludos en la calle y terminaba con oraciones en patios abiertos, donde la fe se mezclaba con el olor a pan y a tierra húmeda. Allí el entonces joven agustino descubrió que el ministerio no empieza en la sacristía, sino en la puerta de cada casa. La comunidad enseñaba con gestos simples. Una madre que pedía bendición para su niño, un abuelo que mostraba con orgullo una foto gastada de boda, un joven que acercaba su guitarra para acompañar un canto. Lo sagrado no estaba lejos, estaba en la mesa compartida, en el agua que refresca, en la sombra de un árbol donde se reza al caer la tarde. La iglesia era vecina, y el sacerdote, si quería ser creíble, debía aprender antes a estar que a hablar. Chulucanas fue una escuela de escucha. Escucha de historias largas contadas despacio, de silencios que dicen más que cualquier discurso, de dolores que necesitan compañía y no explicación. Con esa pedagogía, el lenguaje se ordena solo. Primero el nombre, luego la palabra. Primero la mirada, luego el consejo. Así se aprende a llamar a cada uno por su nombre y a llevar esos nombres a la oración diaria, como quien ofrece lo mejor que tiene. También fue una escuela de humildad. El español no entró por libros, sino por la calle. Al principio hubo tropiezos y risas compartidas, pero cada intento de hablar como el otro tendía un puente. Aprender la manera local de saludar, el tono que consuela, la broma que desarma la distancia, todo eso construyó cercanía real. La lengua dejó de ser una herramienta y se volvió hogar compartido. La geografía ayudó a esa lección. El desierto enseña a no complicar lo que es simple, el mar a confiar en que las mareas pasan. Hay caminos de tierra que obligan a ir más despacio y, al ir despacio, se ve mejor lo importante. La señora que necesita un medicamento, la familia que espera un bautizo, el joven que busca orientación, el anciano que quiere contar por enésima vez la misma anécdota para no perderla. Caminar esos caminos cambió la forma de decidir. Primero la persona, luego el plan. La liturgia respiraba la vida del pueblo. Las misas en capillas sencillas tenían sabor a fiesta y a trabajo bien hecho. Los cantos nacían de voces comunes, sin virtuosismos, y por eso llegaban hondo. Cada celebración parecía tejer una red invisible. Quien llegaba solo salía acompañado.
Quien llegaba cansado salía sostenido. Para el misionero, no había mejor homilía que la de una comunidad que, terminada la misa, se quedaba un rato más para preguntar por el vecino enfermo o para organizar una ayuda urgente. La pastoral se extendía más allá de las paredes del templo. Visitas a enfermos, catequesis al aire libre, encuentros de formación para quienes apenas podían leer, conversaciones con dirigentes locales para resolver pequeñas urgencias. Allí se aprendió que gobernar en la iglesia es, antes que nada, acompañar procesos que tienen el ritmo de la vida real. Que no todo se arregla con un documento y que las decisiones más sabias nacen de haber estado, haber escuchado y haber vuelto a estar. Chulucanas también enseñó a celebrar y a llorar con la gente. Bautizos donde la alegría desborda, bodas con promesas dichas con pudor y esperanza, velorios donde el silencio de la noche pide palabras sobrias y una presencia fiel. El sacerdote no era funcionario de ritos, era testigo de la vida. Esa experiencia templó la voz por dentro. Cuando más tarde hablara de dignidad, familia, trabajo y paz, esa voz no saldría de conceptos, sino de recuerdos. Hubo, además, una lección que quedó grabada para siempre. La fe se transmite por contagio de cercanía. Un vecino que presta su patio para una reunión, una catequista que recorre a pie 3 cuadras de tierra para enseñar a un grupo de niños, un joven que aprende a tocar un instrumento para levantar la oración de su comunidad. En ese ambiente, el papel del pastor es encender sin deslumbrar, sostener sin suplantar, enviar sin abandonar. Con el tiempo, esa escuela de chulucanas se volvió criterio. Criterio para priorizar a quien no tiene voz, para reconocer el valor de las devociones populares, para pedir a los responsables de comunidades que no se enamoren de los planes y se olviden de la gente. Criterio para corregir sin humillar, para esperar sin desesperar, para organizar sin sofocar la creatividad de los sencillos. Criterio, en definitiva, para que la iglesia conserve el corazón de casa aun cuando tenga que funcionar como institución. Por eso, cuando hoy se escucha a León XIV insistir en las periferias, no habla de un mapa, habla de una familia. Cuando pide que la iglesia salga, no repite una consigna, recuerda una práctica. Cuando agradece la fe de los que caminan sin ruido, no elogia una idea. Nombra a personas reales que alguna vez lo sostuvieron. Chulucanas fue la primera gran maestra de ese idioma pastoral. Estar, escuchar, llamar por su nombre. Y aquel primer hito no quedó atrás como postal. Se convirtió en brújula. Mientras seguimos este camino, veremos cómo esa brújula misionera se afina con la tradición agustiniana y más tarde, con decisiones concretas de gobierno que nacen de la misma raíz. Poner primero el rostro del otro y luego el plan. Así se entiende el segundo hito, donde la cercanía aprendida se hace método para formar pastores y construir unidad. Lo que Chulucanas enseñó por experiencia, estar, escuchar, llamar por su nombre, necesitaba una casa espiritual donde madurar. La encontró en la tradición agustiniana, que toma la cercanía del pueblo y la vuelve método de vida para los pastores. Segundo hito, formar pastores al modo agustiniano. De misionero de base pasó a responsabilidades más amplias dentro de la Orden de San Agustín. No cambió de idioma, afinó el acento. Allí aprendió a sostener 3 llaves que hoy definen su liderazgo y que cualquier comunidad puede reconocer. Unidad para caminar juntos, interioridad para discernir con paz y caridad para servir primero al más frágil. Unidad no es uniformidad. En la escuela agustiniana, la unidad empieza con una mesa donde todos tienen voz. Se escuchan carismas distintos, se ponen sobre la mesa los desacuerdos y se buscan acuerdos posibles. Esa práctica sencilla crea anticuerpos contra las divisiones. Cuando las tensiones aparecen, y siempre aparecen, se vuelve al principio. Hablar con verdad, rezar juntos y decidir pensando en el bien de la comunidad, no en la victoria de una parte. Por eso, cuando convoca encuentros o sínodos, se nota la intención de sumar, no de etiquetar. Lo aprendió mirando a comunidades pequeñas que sobrevivían gracias a la cooperación y a la paciencia. Interioridad no es encierro, es tener un cuarto interior donde las decisiones se prueban antes de anunciarlas. La tradición agustiniana enseña a leer el corazón con sinceridad y a dejar que la oración decante lo que el apuro confunde.
Ese ejercicio evita dos extremos peligrosos: el decisionismo impulsivo y la parálisis del análisis. El método es tranquilo y claro. Primero, escuchar a las personas. Segundo, estudiar los hechos sin ideologías. Tercero, rezar con la pregunta delante de Dios. Cuarto, decidir de cara a la comunidad, explicando el por qué y el para qué. Ese modo de proceder se vuelve estilo: menos consignas, más discernimiento, menos eslóganes, más procesos que maduran. Caridad es priorizar a quien más necesita. No como eslogan, sino como criterio que ordena la agenda. En la tradición agustiniana, la caridad no es un departamento, es el tono de todas las tareas. Se juzga una decisión preguntando a quien levanta, a quien reconcilia, a quien devuelve esperanza. Si no mejora la vida del pequeño, se vuelve a pensar. Ese criterio, aprendido en patios de Perú y confirmado en capítulos de la Orden, explica por qué, al elegir colaboradores, valora tanto la cercanía pastoral y la sobriedad personal como la competencia técnica. Un buen pastor se reconoce por cómo trata a los frágiles y por cómo administra sin perder humanidad. Formar pastores al modo agustiniano significa, además, enseñar a convivir. La vida comunitaria es un laboratorio donde se entrenan virtudes concretas: guardar la palabra dada, corregir sin humillar, pedir perdón con rapidez, celebrar los logros de los otros, sostener al que se cansó. No es una teoría de biblioteca. Son hábitos que evitan que la autoridad se endurezca y que la fraternidad se evapore. Cuando más tarde tenga que nombrar responsables o reorganizar equipos, ese aprendizaje se notará en pequeños detalles: tiempos reales para escuchar, explicaciones públicas de las razones, acompañamiento después de las decisiones. También hay una pedagogía de la corrección. En lugar de castigos que exhiben, se prefieren caminos que reparan. Primero se conversa en privado, luego se traza un plan de mejora, después se acompaña sin abandonar. Si la falta es grave, se actúa con firmeza, pero siempre buscando sanar. Esta manera de corregir exige carácter y ternura a la vez. La ternura sin firmeza no cura, la firmeza sin ternura hiere. El equilibrio nace de la interioridad, y la comunidad lo percibe. La formación incluye la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza estudia con seriedad la escritura, la tradición y los desafíos del tiempo. El corazón aprende a rezar cada día para no convertirse en funcionario. Las manos se entrenan en servicios concretos: visitar enfermos, organizar una ayuda, preparar la liturgia con belleza sobria. Ese triángulo evita dos peligros frecuentes en la Iglesia: el activismo sin alma y la espiritualidad sin obras. En ese camino, la memoria de Chulucanas no se pierde, se vuelve método. Lo que allí se hacía de modo espontáneo, visitar, escuchar, llamar por su nombre, ahora se enseña a otros como un arte. Se anima a los jóvenes a caminar con la gente, a los formadores a no rendirse ante los procesos lentos, a los responsables a no esconderse detrás de oficinas. Se repite una idea simple y verdadera: gobernar en la Iglesia es acompañar procesos, no imponer velocidades. El modo de elegir colaboradores es otra expresión de esta escuela. Más que buscar perfiles brillantes, se buscan personas que puedan trabajar en equipo, que sepan escuchar, que amen la verdad y que sean capaces de sostener a los pequeños. Se prefiere la fidelidad probada a la popularidad reciente, la sobriedad al exhibicionismo, la constancia al golpe de efecto. Ese criterio, cuando se mantiene en el tiempo, da frutos de paz y de confianza. También cambia la manera de comunicar. Se habla menos de uno mismo y más de lo que Dios hace en su pueblo. Se evita el protagonismo y se promueve el reconocimiento de los demás. La palabra oficial se vuelve clara, breve y fundada, para que la gente sepa a qué atenerse. Y cuando hay errores, porque los hay, se reconoce sin rodeos, se pide perdón y se corrige el rumbo. La transparencia no es moda, es respeto a la comunidad. En resumen, el paso por la familia agustiniana consolidó lo que el Perú había despertado: cercanía convertida en cultura, oración hecha método, caridad como criterio. Unidad para caminar juntos, interioridad para decidir en paz, caridad para priorizar al frágil.
Con esas llaves, se puede abrir cualquier puerta pastoral sin romperla. Y así, con una brújula misionera y un método agustiniano, vino el momento de traducirlo en decisiones de gobierno en una diócesis concreta. Allí, cada día, las ideas se convirtieron en visitas, los planes en obras y las intenciones en nombres propios. Ese es el tercer hito de esta historia. Chiclayo, el taller donde la cercanía y la interioridad se hicieron decisiones visibles. La cercanía aprendida en Chulucanas y el método agustiniano dieron una brújula y un modo. Faltaba el taller donde esas dos piezas se volvieran decisiones visibles, día tras día. Ese taller fue una diócesis concreta del norte peruano. Tercer hito, Chiclayo, el taller de decisiones concretas. Cuando fue enviado como obispo a Chiclayo, la misión tomó forma de agenda humilde y constante: visitar, reorganizar, priorizar. No había atajos. La pastoral, allí, no se hacía desde un escritorio, se hacía caminando. El primer gesto fue sencillo y elocuente: recorrer parroquias, capillas y obras sociales para mirar, escuchar y aprender. Ese paso, repetido hasta volverse hábito, marcó el tono de su gobierno. Antes de firmar un papel, prefería conocer el nombre del encargado, el estado del techo, la distancia al caserío más apartado, la historia de la comunidad. La información venía de los libros, pero la sabiduría venía de la gente. Escuchar al pueblo ordenó las prioridades. Una catequista que pedía materiales para niños que apenas sabían leer. Un párroco cansado que necesitaba descanso y equipo. Un comedor popular al borde de cerrar por falta de insumos. Un colegio parroquial que requería acompañamiento para sostener su proyecto educativo. Cada realidad pedía una respuesta distinta, pero todas exigían el mismo principio. Primero la persona, luego el plan. Primero la dignidad, luego las estadísticas. A veces la mejor decisión era detener una obra para terminar bien otra. A veces, abrir una puerta pequeña que evitara un problema grande. El trabajo con laicos y presbíteros fue otra columna. No había gobierno de solista. Se formaron equipos donde la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes pudieran sumarse. A los laicos se les pedía corresponsabilidad real, en catequesis, en caridad organizada, en administración sobria y transparente. A los presbíteros, cercanía con su gente y fraternidad entre ellos. El obispo, por su parte, se hacía disponible para encuentros periódicos, retiros y conversaciones a fondo cuando surgían tensiones. La unidad, al modo agustiniano, no se suponía, se trabajaba. Responder a fragilidades sociales exigía creatividad. En barrios de crecimiento rápido, la iglesia debía acompañar a familias recién llegadas, con trabajos informales y poco sostén. Donde el desempleo hería, se buscaba articular ayudas, talleres, asesorías jurídicas básicas, redes de apoyo. Donde la salud fallaba, se visitaba con mayor frecuencia, se organizaban pequeñas campañas, se fortalecían vínculos con instituciones que pudieran aliviar. No todo dependía de la diócesis, pero mucho podía iniciarse si había buena voluntad y coordinación. La caridad dejó de ser un gesto esporádico para convertirse en una red que, poco a poco, aprendía a sostener sin humillar. La reorganización pastoral no fue un mapa trazado de golpe, sino una serie de pasos con tiempos reales. Algunas parroquias necesitaban fusionar esfuerzos, otras, dividir responsabilidades para llegar mejor a la gente. Se revisaron itinerarios de catequesis, horarios de misas, recorridos de visitas a enfermos, circuitos de formación. Había que simplificar donde el peso burocrático ahogaba y fortalecer donde la fragilidad hacía tambalear. Cada cambio se anunciaba explicando razones y se acompañaba para evitar que la novedad dejara heridos en el camino. Gobernar, en esa escuela, fue acompañar procesos, no imponer velocidades. La paciencia para tejer unidad se puso a prueba en los desacuerdos. Surgían visiones distintas, heridas antiguas, inclinaciones a proteger mi grupo. En lugar de acelerar, eligió sentar a conversar, pedir perdón cuando hacía falta y volver a proponer el bien posible. La corrección, si era necesaria, buscaba reparar. Un plan de mejora,
una supervisión cercana, una mano que sostiene mientras se vuelve a aprender. La ternura sin firmeza se gastaba, la firmeza sin ternura hería. Ese equilibrio, ensayado muchas veces, dio frutos de paz. La liturgia bien celebrada fue parte de la respuesta. No como adorno, sino como fuente. Cuidar la palabra, el silencio, los cantos, la homilía breve y clara. Allí se educaba la mirada del pueblo y se alimentaba el corazón del pastor. Después de la misa, el obispo solía demorarse un poco más. Un saludo, una bendición, un oído atento. No era pérdida de tiempo, era inversión de confianza. Cuando más tarde tocaba tomar decisiones duras, esa confianza hacía posible caminar juntos. El discernimiento en clave agustiniana guiaba los momentos complejos. Primero escuchar a las personas afectadas y a quienes más saben del tema. Luego estudiar los hechos con serenidad. Después orar con la pregunta abierta, sin forzar un resultado. Y, finalmente, decidir mirando el bien común. El método evitaba la precipitación de la urgencia mal llevada y la parálisis de quien teme equivocarse. No todas las decisiones fueron perfectas, pero todas buscaron cuidar a alguien concreto. Chiclayo entrenó algo decisivo, la mirada para ver a tiempo lo pequeño que sostiene lo grande. Una catequesis que funciona, un matrimonio que vuelve a hablarse, un grupo de jóvenes que descubre el servicio, una red de visitadoras que no deja solo al enfermo. Esos puntos de luz, multiplicados, cambiaban el clima de la diócesis. Desde ahí se podía pensar mejor la economía, los edificios, los proyectos, porque había una vida que daba sentido a las estructuras. También se ejercitó en elegir colaboradores con criterios claros. Más que currículos brillantes, buscó personas capaces de trabajar en equipo, de hablar con franqueza, de sostener a los frágiles. Preferencia por los sobrios, los fieles, los que saben escuchar y explicar. Menos espectáculo, más coherencia. Con el tiempo, esa manera de nombrar dio estabilidad. Los cambios no eran giros bruscos, sino pasos en una misma dirección. Ese tramo peruano lo entrenó para escoger con naturalidad entre lo urgente y lo importante. Urgente era apagar un incendio, importante, prevenir el siguiente. Urgente era atender una noticia ruidosa, importante, seguir visitando a los invisibles. Urgente era responder a una crítica, importante, no perder el rumbo. Esta gimnasia afinó la convicción que hoy muchos reconocen en su manera de conducir. Primero la persona, luego el plan, primero la dignidad, luego las estadísticas. Al final de cada jornada, el balance no se medía en números, sino en hombres, a quien se escuchó, a quien se levantó, a quien se devolvió esperanza. Esa contabilidad, tan poco espectacular, sostuvo decisiones grandes cuando llegaría el momento. Porque un obispo que aprende a gobernar caminando, escucha distinto cuando tiene que hablar para muchos, y decide distinto cuando lo que está en juego es más amplio. Y así, desde el taller de Chiclayo, la brújula misionera y el método agustiniano quedaron probados en la vida real. El siguiente paso ampliaría el mapa sin cambiar el centro, de la costa norte del Perú a responsabilidades que tocan a toda la Iglesia. Allí veremos cómo aquella memoria de polvo y sal se convirtió en un estilo de gobierno que, incluso en Roma, sigue oliendo a misión. Desde el taller de Chiclayo, donde cada decisión tenía rostro, el camino apuntó más lejos. No cambió la brújula, cambió el mapa. Tocaba llevar a una mesa mayor lo aprendido a pie, escuchar primero, decidir con paz y poner la dignidad por delante de cualquier estadística. De Chiclayo a Roma, un gobierno con memoria de misión. Llamado a Roma para servir a toda la Iglesia, llevó consigo la memoria del norte del Perú como quien guarda en el bolsillo una estampita gastada. No era un souvenir, era un criterio. Al frente de responsabilidades mayores, siguió buscando pastores con olor a pueblo y cabeza serena, gente capaz de entrar en una casa con pudor, de escuchar antes de responder y de sostener sin hacer ruido. Esa mezcla de cercanía y juicio, ensayada en parroquias y capillas, se volvió su modo de trabajar también entre pasillos y agendas internacionales. Las reuniones no empezaban con papeles, empezaban con preguntas. ¿Qué está pasando de verdad?
quienes están implicados, donde duele más, que bien posible se puede alcanzar sin dejar heridos atrás. El método no cambió por la solemnidad del lugar. Si hacía falta, se detenía el calendario para escuchar a quienes no suelen ser invitados, y se daba tiempo a que lo conversado decantara en oración. Venían informes, sí, pero los informes se abrían mejor cuando antes se habían abierto las puertas. Esa manera de proceder, tan simple y tan exigente, desarmaba la lógica del trámite y devolvía a cada expediente la dignidad de una historia. También cambió el modo de elegir colaboradores, sin traicionar el fondo. Más que currículos brillantes, prefería trayectorias fiables. Buscaba gente capaz de trabajar en equipo, de decir la verdad sin estridencias, de mantener los pies en la tierra mientras se mira a Dios. Valoraba la sobriedad, la coherencia y la capacidad de explicar el porqué de una decisión a quien pudiera estar en desacuerdo. Quien había aprendido en Perú que la autoridad se gana caminando, en Roma la ejercía convocando, hacer que otros se sientan parte de la solución y no simples ejecutores. La comunicación siguió la misma línea. Menos eslogan, más claridad. Menos autocomplacencia, más verdad compartida. Cuando había que corregir, se hacía sin humillar. Cuando tocaba anunciar una medida difícil, se explicaban razones y objetivos, y luego se acompañaba el proceso para que nadie quedara suelto. Se preferían los pasos firmes a las sorpresas brillantes, las pequeñas victorias acumuladas a los golpes de efecto. En un mundo que mide todo por la inmediatez, esa paciencia era una raridad. Precisamente por eso daba frutos de confianza. Tras su elección como León XIV, no pocos recordaron que no surgió de pasillos, sino de periferias. Lo habían visto en patios de tierra, capillas de madera, salones parroquiales modestos. Lo habían escuchado agradecer a catequistas, a visitadoras de enfermos, a maestros que sostienen a alumnos difíciles. Por eso, cuando ahora habla de dignidad, trabajo, familia y paz, no suena abstracto, suena vivido. Detrás de cada palabra hay escenas de Chiclayo y Chulucanas, nombres que se llevan todavía a la oración de la mañana, silencios largos de velorios compartidos y alegrías limpias de bautizos en comunidades pequeñas. La memoria de misión se notó también en su forma de priorizar. No todo podía hacerse a la vez, así que el orden importaba. Primero, lo que levanta a quien más lo necesita. Luego, lo que previene heridas futuras. Después, lo que simplifica estructuras para liberar energías pastorales. Ese orden, discutido y afinado en equipo, evitaba el cansancio que provocan los cambios sin norte y cuidaba la vida real de las comunidades. Si una norma ahogaba en lugar de ayudar, se revisaba. Si un plan funcionaba en el papel pero no en la calle, se ajustaba. La regla era sencilla: que la Iglesia conserve corazón de casa aún funcionando como institución. Se volvió habitual verlo tender puentes donde otros levantaban muros. Entre generaciones que no se entienden, entre sensibilidades eclesiales que se miran de reojo, entre pueblos que cargan historias de desencuentros. La experiencia de haber aprendido español en la calle y de haber sido padrino en una periferia latinoamericana le dio un instinto especial para los matices. Sabía que la unidad no es foto perfecta, sino camino paciente. Sabía también que la verdad, cuando se dice con caridad y se acompaña con gestos, encuentra mejor su lugar. Roma, con su ritmo propio, no apagó el acento agustiniano. La interioridad siguió siendo el cuarto donde se prueban las decisiones antes de anunciarlas. La unidad, el objetivo por el que vale la pena demorarse una vuelta más en el diálogo. La caridad, el criterio silencioso que reordena la agenda cuando aparece alguien roto en la puerta. En esa fidelidad a lo esencial se entiende su insistencia en procesos: formar, discernir, acompañar. Los resultados llegan, pero a su tiempo, como las cosechas que tanto enseñan a esperar a los pueblos de tierra adentro. También allí se cuidó la liturgia como fuente de gobierno. Palabra bien proclamada, silencio que deja calar, homilía sobria y clara. Lo mismo que fortalecía a un pueblo en Piura, fortalece a una iglesia que se reúne en Roma desde todas las naciones. La mesa de la Eucaristía no fue protocolo,
Fue la escuela que recuerda cada día por qué se hace lo que se hace y para quién se decide lo que se decide. Su biografía pública subraya, una y otra vez, esta continuidad entre misión y gobierno, y no son pocos los que, al mirar el conjunto, hablan de un pastor de base llamado a servir a todos. No porque desprecie lo institucional, sino porque sabe que lo institucional existe para custodiar y desplegar la vida. De ahí su modo de mirar los conflictos, ni negarlos ni explotarlos, sino entrar con verdad y respeto para que sanen de verdad, aunque eso exija tiempos más largos que los titulares. En el fondo, de Chiclayo a Roma no hubo un cambio de corazón, hubo un cambio de escala. Lo que antes se hacía en un barrio, hoy se intenta para muchas iglesias. Lo que antes se decidía para una diócesis hoy se discierne pensando en pueblos diversos que, sin embargo, comparten la misma sed de sentido y de justicia. Esa es la memoria de misión que sostiene su gobierno. Recordar que, detrás de cada documento, hay personas, y que, detrás de cada persona, hay una historia que merece ser escuchada y cuidada. Con ese marco ya claro, queda mirar un signo reciente que confirma en voz propia esta orientación. No es una anécdota suelta, es un hilo que sigue. El énfasis misionero que propone a toda la iglesia, y que late con la misma cadencia aprendida bajo el sol de Piura. En el próximo tramo veremos ese caso actual, donde la palabra misión deja de ser consigna y se vuelve envío concreto para todos. Con la memoria de misión puesta al centro, Roma dejó de ser un punto de llegada para convertirse en un punto de envío. Faltaba un gesto reciente que lo dijera en voz alta y lo hiciera cercano a cada parroquia del mundo. Caso actual, Domingo Mundial de las Misiones. En su mensaje por el Domingo Mundial de las Misiones, la invitación fue directa y comprensible para todos. Cada parroquia del mundo está llamada a participar bajo un mismo impulso, misioneros de la esperanza entre los pueblos. No se trataba de una consigna bonita, sino de un camino concreto. La misión no se delega a unos pocos ni se guarda para ocasiones especiales. Se vive donde uno está, con los rostros y las necesidades de cada barrio. Misioneros de la esperanza significa, ante todo, aprender a ver. Ver al enfermo que necesita compañía un martes por la tarde. Ver a la familia que llegó hace poco y busca una mano para orientarse. Ver al nieto que pregunta por la fe con timidez, al joven que siente que no encaja, a la viuda que necesita que alguien la escuche sin apuro. La esperanza se vuelve misión cuando se hace visible en gestos simples y constantes. Una visita, una llamada, un plato de comida, una oración compartida. Ese llamado toma fuerza cuando se recuerda que la iglesia entera es misionera, no por proyectos gigantes, sino por fidelidad diaria. Una parroquia puede preparar una tarde de puertas abiertas para escuchar historias y necesidades, organizar una ronda de visitas a enfermos, fortalecer la catequesis de adultos para quienes desean retomar el camino, invitar a un taller de lectura del Evangelio en voz alta para quienes ven menos, reunir a los abuelos para rezar por los nietos por nombre y apellido. Son acciones pequeñas que, sumadas, cambian el clima de un barrio. Misioneros de la esperanza también significa cuidar el modo. No imponerse, sino proponer. No ocupar todos los espacios, sino abrirlos. No hablar primero, sino escuchar. La esperanza no grita, acompaña. Por eso el mensaje insistía en la paciencia, una palabra que en tiempos de prisa cuesta, pero que sostiene los procesos reales. La paciencia de un catequista que vuelve a empezar con quien se había alejado. La paciencia de una comunidad que perdona y reintenta. La paciencia de un pastor que prefiere tardar un poco más antes que dejar heridos. Para muchos, el Domingo de las Misiones se traduce en rezar y ofrecer, y está bien que así sea. Pero el acento de este tiempo pide, además, salir y quedarse. Salir a las periferias más cercanas y quedarse lo suficiente como para que el otro no se sienta un número. Por eso la invitación incluía un gesto verificable. Elige un nombre esta semana. Un nombre de tu cuadra, de tu familia, de tu parroquia. Llama, visita, acompaña. La misión se mide en nombres, no en cifras. Este énfasis no es nuevo en su boca, pero hoy suena con una madurez que huele a Perú. Allí aprendió que toda homilía encuentra su confirmación en una mesa humilde.
Allí entendió que cada documento se vuelve creíble cuando toca una vida concreta. Por eso, al hablar de esperanza misionera, el recuerdo de patios abiertos y capillas sencillas no es nostalgia, es brújula. La misma brújula que ahora se ofrece a comunidades rurales y urbanas, a grandes catedrales y pequeñas capillas, para que todas respiren el mismo aire, cercanía, escucha, envío. La liturgia de ese día se vuelve maestra. La palabra proclama, la comunidad responde, la oración se hace compromiso y la colecta se transforma en caridad organizada que llega donde uno no puede llegar solo. Pero el núcleo permanece intacto, que nadie se quede sin una mano tendida. Que cada parroquia pueda decir, con verdad, que en su radio de acción hay menos soledades y más nombres cuidados. Quien mira este caso con atención percibe una continuidad luminosa. La memoria de Chulucanas, la escuela de Chiclayo y la responsabilidad de Roma se encuentran en un mismo punto: enviar. Enviar a todos, no a unos pocos. Enviar con esperanza, no con prisa. Enviar con ternura, no con dureza. Enviar con método, no al impulso. Por eso el mensaje no se agota en un domingo, propone una forma de vivir la semana. Y para que esa propuesta no se diluya, aparece el fundamento que la sostiene y la hace durar en el tiempo. 3 claves de una tradición antigua que hoy siguen funcionando con la misma frescura: unidad para caminar juntos, interioridad para decidir con paz y caridad para priorizar al frágil. Esas 3 palabras agustinianas, que ya vimos insinuadas, serán ahora el marco que explica cómo se gobierna sirviendo y cómo se sirve gobernando. Ahí nos espera el capítulo siguiente. El llamado del Domingo Mundial de las Misiones puso la meta a la vista: salir, acompañar y sembrar esperanza. Falta ahora mirar con qué herramientas se camina para que ese envío no se apague con el lunes. La tradición agustiniana ofrece 3 llaves que, usadas con constancia, mantienen vivo el fuego. 3 claves agustinianas aplicadas hoy. Unidad. En tiempos de ruidos y prisas, la unidad no es un eslogan, es un modo de conversar. Poner a la misma mesa carismas y generaciones, escuchar sin caricaturizar al otro y buscar el bien posible en vez de la victoria de una parte. La unidad se ejercita con preguntas sencillas. ¿Qué ve de valioso el otro que yo no estoy viendo? ¿Qué heridas trae? ¿Qué bien común podemos alcanzar juntos? Cuando una comunidad se sienta a hablar así, cambian las decisiones. Los jóvenes aportan impulso, los mayores aportan memoria, y entre todos aparece un paso concreto que ninguno habría encontrado solo. Ese modo de unir evita extremos, ni cada uno a lo suyo, ni todos uniformados. Y cuando toca elegir colaboradores, se busca precisamente esa madera, personas capaces de trabajar en equipo, de decir la verdad sin estridencias, de sumar sin borrar a nadie. La unidad, vivida así, no maquilla conflictos, los atraviesa con paciencia hasta transformarlos en acuerdos posibles. Interioridad. En un gobierno que huele a misión, decidir no es reaccionar. Se decide sin gritos, con tiempo de oración y discernimiento, para que las medidas nazcan de la verdad y no del apuro. La interioridad agustiniana no es un refugio para huir del mundo, es la habitación interior donde se prueba una decisión antes de cargarla sobre los demás. El camino es claro. Escuchar a las personas implicadas, estudiar los hechos sin ideologías, poner la pregunta en oración, y recién entonces resolver de cara a la comunidad explicando el por qué y el para qué. Esa secuencia protege de 2 vicios: la velocidad que atropella y la lentitud que paraliza. También cambia el tono de la corrección. Cuando hay que llamar la atención, se hace buscando reparar, no exhibir. Cuando hay que rectificar, se admite el error sin rodeos y se ajusta el rumbo. La interioridad, en la práctica, se nota en decisiones que llegan a tiempo, con palabras sobrias y caminos de acompañamiento después del anuncio. Caridad. Preferencia por el pequeño, por el pobre, por el que quedó atrás. No como capítulo aparte, sino como criterio que reordena la agenda cada mañana. La caridad agustiniana mide toda acción con una pregunta sencilla: ¿a quién levanta esto? ¿A quién reconcilia? ¿A quién devuelve esperanza? Si una medida luce bien en el papel pero deja más solos a los frágiles, se vuelve a pensar.
Si un plan es eficiente pero humilla, se corrige. Esta preferencia no es sentimentalismo, es evangelio en orden práctico. Por eso se multiplican los gestos discretos que cambian climas, redes de visita a enfermos que no abandonan, catequesis que camina al ritmo real de las familias, asesorías básicas para quienes buscan trabajo, mesas donde los abuelos rezan por nombre y apellido de sus nietos. Cuando la caridad es criterio y no adorno, la Iglesia recupera corazón de casa incluso en estructuras complejas. Estas tres claves sostienen su manera de priorizar y de hablar. En la elección de colaboradores se prefiere trayectoria fiel a brillo momentáneo, sobriedad a espectáculo, docilidad a la verdad por encima de simpatías. En el trato con comunidades se evita etiquetar y se llama por el nombre. En la comunicación se busca claridad, decir lo necesario, escuchar lo pendiente, explicar los motivos y, sobre todo, acompañar los efectos. No es retórica, es método. Y se reconoce porque, detrás de cada documento y de cada gesto público, aparece esa pregunta que no falla. ¿A quién levanta esto? ¿A quién reconcilia? ¿A quién devuelve esperanza? Unidad sin interioridad fácilmente se convierte en acuerdo superficial que se rompe a la primera dificultad. Interioridad sin unidad corre el riesgo de volverse intimismo sin fruto. Caridad sin las otras dos puede diluirse en buenas intenciones que no transforman estructuras. Juntas, en cambio, forman un trípode firme. La unidad ordena la conversación, la interioridad purifica la motivación y la caridad decide el rumbo. Aplicadas al gobierno cotidiano, estas llaves producen frutos visibles. Un conflicto antiguo entre grupos se transforma en proyecto común porque alguien facilitó la mesa y nombró el bien posible. Una medida disciplinaria se vuelve camino de sanación porque antes de publicarla se habló con las personas, se rezó la decisión y se garantizó un acompañamiento real. Un presupuesto se ajusta sin escándalo porque se explicó que cada moneda debía priorizar a quienes más necesitaban. No hay magia allí, hay hábitos. Y los hábitos, repetidos con fidelidad, cambian el clima de una diócesis y, por extensión, de la Iglesia entera. También iluminan cómo responder a las heridas de nuestro tiempo. La unidad propone puentes donde otros levantan muros. La interioridad da paz para no responder al ruido con más ruido. La caridad convierte la indignación en servicio concreto. Así, la palabra dignidad deja de ser abstracta y aparece en la silla que se ofrece al que llega cansado, en la agenda que abre un espacio para escuchar a quien nadie escucha, en la homilía que nombra dolores reales sin lastimar más. Estas claves, además, enseñan a sostener procesos largos. No basta con encender el entusiasmo de un domingo, hay que acompañar los lunes. La unidad mantiene a la gente trabajando junta aún cuando el brillo inicial se apaga. La interioridad recuerda por qué empezamos y cuál es la meta cuando arrecia el cansancio. La caridad vuelve a traer a la mesa a quienes se habían quedado atrás. Por eso son herramientas para el tiempo y no solo para el titular. Quien mira este método reconoce en él la huella de una biografía, patios de Chulucanas, decisiones de Chiclayo, reuniones en Roma que comienzan preguntando qué duele de verdad. La unidad, la interioridad y la caridad no aparecieron de golpe, maduraron caminando. Por eso hoy pueden proponerse con autoridad serena, sin alzar la voz y sin prometer lo que no se puede cumplir. Con estas llaves en la mano, el envío misionero deja de ser un deseo y se vuelve tarea alcanzable. La parroquia aprende a convocar sin excluir, a decidir sin apuro y a servir sin olvidar a nadie. La familia vuelve a rezar por nombres propios. El pastor corrige sin humillar y anima sin cansar. Y el pueblo percibe, casi sin darse cuenta, que algo cambió. Hay menos soledades, más ojos que miran con respeto y más manos que sostienen. Así llegamos al umbral del cierre. Después de recorrer el Perú que formó, el método que sostuvo y el envío que propone, queda traducir todo en un gesto concreto para esta semana. Porque la mejor prueba de estas tres llaves no está en una página, sino en la vida que tocan cuando se abren las puertas correctas. Hemos visto el camino y el método, la memoria y el envío. Falta el paso más importante, pasar de las palabras al gesto sencillo que cabe en la palma de la mano y cambia el clima de una casa, de una cuadra,
de un corazón. Si miras bien, del Perú al Vaticano hay un mismo pulso: estar, escuchar, servir. Te invito a un gesto misionero esta semana en tu propio barrio. Piensa en un nombre concreto: un enfermo solo, una familia con apuro, un joven que busca orientación. Escríbelo en un papel y llévalo contigo. Llama, visita, acompaña. La misión empieza a una cuadra de tu casa y continúa en el siguiente timbre que toques. Si esa persona ya no está, ofrece por ella un Padre Nuestro y un acto de caridad discreto, una compra compartida, una medicina alcanzada, un rato de compañía para quien se quedó sin voz. No necesitamos grandes discursos, necesitamos presencia que no se rinde y esperanza que vuelve cada mañana. Que el Señor te bendiga y te sostenga en este pequeño envío de cada día. Que te dé ojos para ver, oídos para escuchar y manos para servir sin cansarte. Y que en tu casa vuelva esa paz sencilla que nace cuando alguien se acuerda de alguien. Gracias por caminar con nosotros. Si este relato te hizo bien, compártelo con quien hoy necesite esperanza. Amén.